grabar. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos con nosotros a Javier Alfayate, un incondicional también de RoboTrader desde la primera edición. Y justo vamos a hablar de lo que hemos hablado el año pasado por estas fechas y que Sí, justo por la pandemia no se pudo hacer. Sistema de coberturas y riesgos en fondo de inversión. Él es gestor en GPM de un fondo de inversión 5 estrellas. Y nada, todo tuyo, Javier. muy bien, muchas gracias, Eduardo. Como siempre, ¿no? Por invitarme. La verdad es que el año pasado sí, fue justo, ¿no? Ahí por la campana no pude dar, ¿no? Esta charla, pero bueno, aquí ya tengo la hojita, a ver. Pero, pero bueno, la verdad es que, a ver, vamos, no voy a decir que es que me ha venido bien, pero sí es verdad que he añadido cosas nuevas, ¿no? Como agorero, o sea que, bueno, yo creo que les va a gustar. Os va a interesar, ¿no? Bueno, pues la verdad es que el recorrido, ¿no? Bueno, desde aquella vez que me invitaste, ¿no? El primer RoboTrader, hace ya, pues no sé si serán 10 años, 11 años, ¿no, Eduardo? Algo así. 11 años, 11 11 años. años, fíjate qué barbaridad. Bueno, estaba pues prácticamente, como quien dice, ¿no? Empezando, bueno, no en la gestión, pero sí, digamos, en la investigación, pues bueno, más seria, ¿no? Yo llevo ya pues como 15, 16 años, ¿no? Dándole a esto de lo que es invertir, ¿no? Pero, pero bueno, la verdad es que desde los primeros RoboTrader quizás fue ya un poco, ¿no? Cuando, bueno, ves que algo empieza a fraguarse, ¿no? Empieza a hacerse más serio, ¿no? Y bueno, pues fíjate, después de 11 años, te puedo decir que prácticamente uso los mismos sistemas. O sea, es impresionante. Cuando algo funciona, eh, bueno, salvo algunos pequeños cambios o modificaciones, no lo cambies, ¿no? Es algo que se suele decir siempre mucho y yo lo sostengo, ¿eh? Y fíjate, 11 años ya y sigo hablando de Copo, y sigo hablando, bueno, no hablo de inercias alcistas, que es un poco lo nuevo, ¿no? Que he ido introduciendo, inercias alcistas, este agorero, ¿no? El sistema de coberturas nuevo, pero al final son un poco derivados de la misma idea. Eh, bueno, yo hoy no vengo a hablar de los sistemas en concreto, ¿vale? Pero bueno, de todas maneras los explicaré así un poco de pasada, porque yo creo que a lo mejor sí que bueno, sí que es interesante, pero es verdad que en RoboTraders anteriores, que seguramente estén los vídeos por ahí también, pues bueno, ya está explicado, ¿no? Todos estos sistemas, bueno, pues que hemos ido desarrollando. Y, y a ver, lo que os comento, ¿no? Después de 11 años te das cuenta que lo más sencillo, por supuesto, lo más, a ver, lo que es más sólido, ¿no? Es decir, que funciona en diferentes mercados, en diferentes activos, pues al final es lo que consistentemente hace que, bueno, pues que ganes dinero, ¿no? Pero después de todos estos años, bueno, te das cuenta que no todo es ganar, obviamente, ¿vale? No todo es ganar, también hay que encajar las pérdidas y eso es un poco a lo que vengo a hablar hoy, de las pérdidas, ¿no? Algo que, a ver, voy a poner la presentación ya, eh, algo que muy pocos nos cuentan, ¿no? Cuando vamos a una charla, yo supongo que lo que queremos oír es lo maravilloso y fenomenal y bueno que es el que nos está hablando, ¿no? Sobre todo por lo que gana, ¿no? Y yo, pues, bueno, tengo que romper una lanza en favor hoy de que también el mejor trader no solo es el que más gana, lógicamente, sino que el que también sabe perder. En los momentos en los que hay que perder, hay que intentar perder poco, devolver poco al mercado. ¿Vale? Los sistemas, a ver, no voy a decir que son fáciles de hacer o de programar, evidentemente no son fáciles. Se pueden hacer fáciles, pero no lo son. Lo realmente difícil, fijaos, es conseguir perder de una manera, bueno, por supuesto, estable, ¿vale? No esos drawdowns, bueno, yo veo por ahí grandes gestores, si no es más lejos, Warren Buffett, por ejemplo, con drawdowns o rachas de pérdidas de 50-60 puntos porcentuales, ¿no? Eso, bueno, en fin, en la gestión de fondos de inversión es algo que bastante más
común, ¿no? De lo que a mí me gustaría ver, ¿no? Es decir, perder más de un 20, un 30% es doloroso. Más que nada, bueno, no solo doloroso, sino que recuperar un nivel de pérdida superior a 20-30 puntos es tener que ganar un porcentaje mayor, ¿no? A eso que has perdido, lógicamente, ¿no? Los incrementos, claro, si pierdes un 50%, para volver donde estabas tienes que ganar un 100%, ¿no? Claro, y todo eso, a medida que vas más por debajo del 50, claro, más se amplía esa multiplicación, ¿no? A la que tienes que alcanzar para solo recuperarte, ¿no? Entonces, por eso es tan importante lo que vamos a ver hoy. Voy a intentar explicar cómo perder. También diré un poquito cómo gana o cómo ganan mis sistemas, ¿vale? Pero, a ver, cuando yo digo un sistema de coberturas y riesgos en fondo de inversión, que es el título, da igual, ¿vale? Es decir, un fondo de inversión al final pues es una cartera de muchos sistemas, me da igual, pueden ser un sistema, dos sistemas, tres sistemas que cualquier inversor, no hace falta que sea un fondo de inversión, pueda tener, ¿no? En cartera. Entonces, venga, sin más dilación, lo que vamos a ver hoy, control de riesgos. ¿Qué es una posición cubierta? ¿Cómo calculo yo las coberturas? Que esto, bueno, son las clásicas preguntas que me hacen. Y bueno, aquí, como digo, voy a intentar explicarlo de una manera sencilla, ¿vale? Porque, bueno, libros de páginas y cientos de páginas y fórmulas enrevesadas que al final el autor solo entiende. Bueno, yo voy a intentar resumir todo eso en, bueno, cositas sencillas que se pueden hacer en carteras y que al final, pues generan riesgos, pues más bajos de los que, bueno, de los que llevarían, ¿no? Otros índices o incluso, como digo, otros inversores, ¿no? En sus fondos. Hay que intentar siempre, como digo, pues mejorar, ¿no? Eso. Nosotros desde que empezamos el fondo de inversión, eh, bueno, nos hemos comido el Brexit y nos hemos comido el COVID, ¿no? Han sido dos grandes crisis, ¿no? Por así decirlo, que ojo, el Brexit ya lo vemos como muy lejos, pero ver, bueno, pues que el lunes abren los mercados eh, cayendo un 20% en preapertura, pues bueno, no es plato de buen gusto para nadie, ¿no? Porque por muy poco que tengas invertido, la verdad es que, eh, bueno, tienes que tener una estrategia que te permita, y también hay que entender en las inversiones que puede haber algún día que por lo que sea, bueno, el mercado se meta en una torta de un 20% y tú tienes que tener un plan de escape, ¿no? Esto es como cuando estás en un edificio, hay un incendio, tienes que saber dónde está la salida. Si no hay puerta de salida, estás fuera del juego, lógicamente, ¿no? Entonces, esto con las inversiones pasa igual. Hay que intentar tener una ruta de escape. Si estamos apalancados muy mal, la ruta de escape directamente no existe, ¿no? Entonces, por eso el apalancamiento, mucho cuidado con usarlo, ¿vale? Y bueno, es un poco, como digo, tener claro qué herramientas puedo usar, las que dispongo. El Brexit fue una prueba bastante dura. El tema del virus no lo ha sido tanto, y eso que fue hasta peor. ¿Eh? Pasa es que no ha sido tanto porque es verdad que ya teníamos bien desarrollados, bueno, sistemas de coberturas que afortunadamente, pues es verdad que se pusieron en guardia y al final, bueno, pues mientras el mercado daba 30-35 puntos desde los máximos, bueno, nosotros en el fondo bajábamos 10-12 puntos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo hoy. Insisto, desarrollar estrategias que nos hagan perder menos, ¿vale? Devolver menos al mercado. Ganar es relativamente sencillo en sistemas tendenciales, sistemas tendenciales o incluso, bueno, luego hay combinación, ¿no? de ellos, como de fortalezas, volatilidades, etcétera, ¿vale? Pues hablo de Copoc, de Weinstein, de inercias alcistas, ¿vale? Todo esto, en fin, insisto, lo he ido desarrollando a lo largo de los años, pero ahora bueno, esto es como un poco la evolución normal, ¿vale? Cuando nos hacemos viejos, entre comillas, en esto del mercado, tendemos a buscar, pues eso, estrategias más conservadoras que nos hagan perder menos cuando las cosas se complican, ¿no? Es la trayectoria normal de un gestor,
¿vale? O de una persona o de un inversor, ¿no? Empieza con muchos riesgos, haciendo locuras, no sabe muy bien lo que hace, tal, pero gana, ¿no? Y entonces se piensa que es el mejor del mundo y cuando viene la primera torta, pues ya, ala, pues lo pierde todo, esto es que no puede ser, es que me han engañado, en fin, luego esas cosas, ¿no? Bueno, vamos a intentar poco a poco, ¿no? ¿A qué activos aplicamos el control de riesgo? A cualquiera se puede aplicar, ¿vale? Aquí no hay, oye, que usamos acciones, pues a las acciones, que usamos sectores a los sectores, que solo operamos índices también. También podemos cubrir en índices, ¿vale? Bueno, y luego ya pues entraremos un poquito en concreto qué es esto de los indicadores de amplitud de mercado, que es un poco cómo basamos nosotros la estrategia de cobertura, ¿vale? Hay muchísimas más estrategias, ¿vale? Yo solo he traído esto, tampoco mi idea no era poner aquí todo y ala y no explicar nada, ¿vale? Prefiero poner poquito y explicarlo bien, cómo funciona, bueno, el objetivo final será cómo funciona Agorero, que veremos que es una cosa sencilla, no hay que estudiar en Oxford para ni tener un máster de ciencias para entenderlo, ¿vale? Tiene alguna cosita enrevesada, lógicamente, pero funciona muy bien. Luego veremos los resultados, ¿vale? Entonces, venga, vamos a avanzar un poquito más. Venga. Bueno, la montaña rusa, ¿no? Que puede llegar a ser la bolsa, la idea es, como digo, intentar controlarlo. No podemos estar un día, mira qué bien, y otro día como baja el mercado, pues mira qué mal, ¿no? Y me hundo en la miseria. No. Hay que intentar controlar esas emociones, hay que intentar tomar decisiones, a ver, con la cabeza fría, ¿vale? Eso es lo más difícil. Quizás yo en toda mi carrera es lo más difícil que bueno, que podemos aspirar, ¿no? A tomar esas decisiones, eh, pues eso, comprar cuando baja, qué difícil es, ¿eh? Comprar cuando baja. Cuando sube, cualquiera lo hace, pero cuando baja es difícil. Vender cuando sube, ¿no? También es muy difícil. Bueno, esas cosas, en fin, trataremos de limarlas, como digo, con los sistemas. Pero, venga, a ver, aquí hay varios conceptos importantes. Yo, como gestor de un fondo de inversión, siempre conozco mi exposición al mercado. Y eso yo os recomiendo que lo hagáis con cualquiera de los sistemas que diseñéis aquí en RoboTrader o tengáis para vuestro trading particular. Siempre es interesante saber, pues no sé, si tengo 10.000 euros, qué riesgo tengo invertido en bolsa, en concreto, ¿vale? Digo bolsa porque al final suele ser lo más volátil y tal. Eh, y luego ya, eso, es ver a calcular qué riesgo tengo, qué exposición tengo para saber a la hora de cubrir, si quiero cubrir un 30%, pues qué cantidad va a ser y con qué activos lo voy a hacer, porque luego hay múltiples activos, ¿vale? Que podemos elegir. Bueno, entonces, en general, ¿cómo se calcula, cómo se calcula ese riesgo? Bueno, simplemente sumando todas las posiciones que tengo en cartera de bolsa, ¿vale? Yo siempre las coberturas las hago en base al activo principal, ¿vale? Que suele ser renta variable. ¿Vale? Claro, si tuviera solo renta fija, pasa es que, claro, la renta fija tiene un riesgo bajito relativamente, ¿vale? Se mueve poco y tal, entonces a lo mejor eso, la gestión del riesgo debería ser de otra manera, ¿no? Esto más bien funciona cuando tenemos exposición a renta variable, ¿vale? Entonces, yo calculo todo, tenga acciones, tenga índices o tenga sectores, ¿vale? Lo sumo todo. Por ejemplo, aquí, bueno, se he puesto un caso, ¿no? Bueno, pues que tuviera 33.000 en acciones europeas, 33.000 en cortos en DAX, bueno, se puede también, y 33.000 dólares, bueno, pues en acciones americanas, ¿no? Entonces, ¿qué exposición nos da esto total? Bueno, pues si hay un tercio restando, ¿vale? Digamos que neutraliza una de las dos posiciones, entonces tendría, bueno, en torno a un tercio, ¿vale? Aquí tenéis el 33,3 y la exposición, vamos, la cobertura o la exposición neutralizada sería de un 66%, ¿no? Bueno, eso, nada, como detalle y concepto básico, ¿no? Insisto, yo esto, claro, la cosa se complica en el momento en el que no solo tenemos bolsa, renta variable, es decir, si tenemos materias primas, tenemos bonos o tenemos divisas,
eso nos puede generar riesgos, ¿vale? Lo que pasa es que es verdad que esos riesgos, al no tener una correlación directa con la bolsa normalmente, ¿vale? Lo de los bonos va cambiando, la correlación varía en función del ciclo, ¿vale? Pero es verdad que las materias primas ya no tanto, ¿vale? Y bueno, por supuesto, si tuviéramos un inverso de un índice, la correlación es totalmente negativa, ¿no? Entonces, bueno, el primer concepto que introduciríamos aquí sería, bueno, podemos cubrir no solo con inversos de índices, sino también con otros activos, ¿no? Por ejemplo, ahora que los bonos están cayendo, pues podríamos tener una posición corta en bono, ¿vale? En bono Bund o en Treasuries, por ejemplo, de Estados Unidos, simplemente para tener bueno, una variación, o sea, una diversificación, ¿vale? O sea, la palabra, una diversificación, pues más profunda, ¿no? Y más adecuada. Pero a la hora de calcular la exposición, yo siempre, bueno, la calculo como riesgo de bolsa, ¿no? Porque realmente es lo que tiene mucho riesgo y es lo que yo creo que hay que cubrir en ciertos momentos, ¿no? Claro, ¿cuáles son esos momentos que tengo que cubrir? Bueno, poco a poco, que eso viene después, ¿no? Entonces, vale, queda claro que podemos tener una cartera con muy diversos activos, ¿vale? Normalmente lo que le interesa a la gente es la renta variable, obviamente, porque solo tiene renta variable en la mayoría de los casos. Yo recomiendo que tengáis más cosas, ¿vale? Y con renta variable, bueno, me refiero a acciones, sectores e índices, ¿vale? Cuando digo más cosas, pues me refiero pues, a bonos, materias primas, divisas, ¿vale? Porque al final, diversificar adecuadamente nos va a dar una curva de beneficio mucho más estable y un drawdown o una serie de pérdidas precisamente pues mucho más bajo que solo apostando con, bueno, o invirtiendo en bolsa, ¿vale? Y esto va mucho a colación con las famosas carteras estas pasivas, indexación pasiva y todo esto, que está muy bien cuando todo sube, pero luego cuando baja, amigo, no está nada bien. Entonces, bueno, si vamos a hacer un tipo de gestión pasiva o semipasiva, hay que tener claro cuándo no hay que estar, ¿vale? Pero bueno, eso ya es otra historia. Y en cualquier caso, cuando yo sepa cuándo no hay que estar, es cuando entonces tengo que cubrir esa cartera permanente o como lo queráis llamar, ¿vale? Se llama de muchas maneras, cada vez hay más autores que lo llaman, bueno, pues de maneras diferentes, pero al final es lo mismo, ¿no? Carteras, digamos, pasivas o semipasivas o permanentes, ¿no? Eso también es objeto de cobertura, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué porcentaje debo cubrir y cómo debo hacerlo? Es un poco, bueno, pues la clave, el key de la cuestión. Yo siempre os digo o diré, como máximo deberíais de cubrir hasta un 50%, 60%, no más, del riesgo vivo que tenéis en cartera, ¿vale? Por eso es tan importante el cálculo, saber hacer el cálculo de la exposición que podemos llegar a tener. Esto es un poco aburrido, suena aburrido. Joder, todos los días voy a tener que estar calculando, pues sí. Y además es importante, aunque bueno, esto ya es un detalle quizás bueno, de mío, ¿no? Como programador de sistemas, es importante que se ecualicen las volatilidades, ya hablo un poco más técnico, ¿vale? Que se ecualicen las volatilidades de los sistemas, ¿vale? Con esto digo que las pérdidas o el rango de pérdidas de cada sistema hay que intentar que sea similar en todos los sistemas, es decir, y esto se puede hacer de una manera sencilla invirtiendo más o menos capital bueno, pues en esos sistemas o estrategias, ¿no? Oye, si tengo una estrategia que me está generando un drawdown máximo histórico, ¿no? Pues yo qué sé, del 30%, pues a lo mejor tendré que invertir menos que en el que me está generando un riesgo máximo o drawdown de la mitad, ¿no? Del 15%. Bueno, por esa manera hay que intentar ecualizar volatilidades históricas. Hombre, si lo podemos hacer diario, mucho mejor, pero ahí ya requiere un análisis más exhaustivo y a lo mejor ya se va un poco bueno, de lo que es el objetivo del análisis, ¿no? Entonces, bueno, como largos, como decía antes, ¿no? Tendremos acciones, sectores, índices. Lógicamente también podríamos tener bonos en largos, oros también largos, etcétera, pero esto ya, el oro, los bonos y los índices inversos, yo lo planteo más como una cobertura o una diversificación, ¿vale? Que al final es verdad que si tenemos oro, por ejemplo, eh,
digamos que nos consume recursos que no están invertidos en largos, ¿no? Entonces, bueno, es una manera también de, pues como digo, neutralizar esa exposición, ¿vale? Bueno, es una manera un poco indirecta porque no siempre, bueno, lógicamente no siempre el oro mantiene una correlación inversa con las acciones o con la bolsa. De hecho, bueno, la correlación es muy fastidiosa, ¿vale? Porque a veces sí es inversa, a veces no. Depende un poquito de, bueno, pues del momento en el que lo estés estudiando, ¿no? Entonces, bueno, yo esto lo planteo como una balanza, ¿vale? Hay que intentar, a ver, no hace falta que esté equilibrada la balanza, ¿vale? No hace falta que las coberturas sean siempre el 50%. De hecho, fijaos cómo está inclinada, ¿no? A la parte de los largos. Y esto es porque el mercado tiene un sesgo alcista, ¿vale? Y hace que a la larga se premien los sistemas o aquellos sistemas que solo compran. Bueno, compran y luego acaban cerrando la posición, pero solo compran, no se ponen cortos, ¿no? Entonces, bueno, esto es así. Tenemos este sesgo en la mayoría de las rentas variables del mundo, es así. Esto ocurre primero porque estamos en un sistema inflacionista o inflacionario, ¿vale? En el que las empresas, los beneficios esperables o esperados siempre ascienden por el tema de que suben los precios, ¿no? Entonces, bueno, sus valoraciones teóricas se supone que siempre van ascendiendo. Es decir, la inflación también está en la propia valoración de los activos, ¿no? Y eso es la bolsa. Y aparte de que los índices o las bolsas son fenomenales a la hora de seleccionar los fuertes, ¿no? Y se introducen los fuertes en esos índices y echar a los débiles, ¿vale? Entonces, bueno, por esos dos motivos, al final el sesgo de las bolsas en general es alcista, ¿vale? Estamos en una economía inflacionaria y además hay un comité, un señor ahí o algo, un ente que mete los buenos y saca los malos, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es eso es lo interesante. A ver, me estoy viendo repetido y es porque hay alguien con el micrófono. A ver si puede ser. Eso es, creo que ya lo ha apagado. Eh, Vamos a continuar. Entonces, no os recomiendo pasar de un 50%, ¿vale? De cobertura, 50-60. Eh, bueno, simplemente es un consejo porque a veces hay que entender la cobertura como un seguro, ¿vale? Un seguro lo que hace es que tú pagas una prima y si se te incendia la casa, pues te compensa a alguien, ¿no? Con esto de las coberturas puede llegar a pasar lo mismo, ¿no? En realidad, yo me estoy asegurando de que, oye, si baja el mercado, voy a cobrar algo, ¿no? Y ese algo me va a compensar, hombre, pues no te van a poner una casa nueva o mejor, ¿no? Pero te va a compensar. Bueno, entonces esto de las coberturas muchas veces, bueno, muchas veces, a lo mejor 40, 50% no salen bien. Entonces, por eso no compensa o no interesa meterse mucho más de un 50, ¿vale? Porque luego empezaréis a ver ahí, es que si el mercado sigue subiendo, joder, ya no gano dinero y el resto sí. Bueno, por eso las coberturas hay que hacerlas en su medida justa, entendiendo que es un seguro, es decir, no están para hacernos ganar dinero, sino para perder menos, ¿vale? Y luego lo vais a ver como en los testeos que se hacen, en realidad lo que gana un sistema de coberturas es poco. Poco, un 4, un 5, un 6%. No como un sistema pues en bolsa o tal que te puede hacer un 8, un 10, un 12, hasta, bueno, 15, 16% anuales, ¿no? Pero la idea es combinarlos, porque cuando te gana un sistema de coberturas, el que te está haciendo el sistema principal o los sistemas principales, esos son los que te hacen perder, ¿no? Entonces, si los consigues combinar, claro, vas a neutralizar mucho ese drawdown. Y es la clave. La estrategia de saber perder, insisto, es con los años te vas dando cuenta de que es, a ver, no es que sea más importante que saber ganar, pero es igual de importante. Que saber ganar, saber perder. ¿Vale? Bueno, suena así un poco fuerte, pero es así. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, un sistema de inercia alcista, por ejemplo, semanal, ¿no? Sin coberturas. Bueno, pues este creo que es sobre acciones europeas. Bueno, inercia alcista lo que busca, a ver, son dos ROC, dos tasas de cambio, ¿vale? Rate of change, dividido entre su volatilidad, ¿no? Y entonces al final lo que busca este sistema es encontrar aquellas acciones que más han subido
y que además han desarrollado menos volatilidad, ¿no? Bueno, pues nada, este sistema, aquí os he puesto, a ver, lo que gana el sistema es este de aquí atrás, de fondo así suavizado, y luego tenemos el SP500, ¿no? Lo que hubiera ganado el SP500 si hubiéramos invertido $100.000, ¿vale? Desde 2007, y ya está, sin reinvertir beneficios, o sea, dividendos, perdón. Tampoco lo reinvertimos con ninguno de los demás casos, ¿vale? O sea, que digamos que estamos comparando peras con peras, manzanas con manzanas. Si reinvirtiéramos los beneficios de los dividendos, el Eurostoxx estaría mucho más arriba, ¿vale? Porque este sí que es verdad que da, bueno, da el doble o 2,5 veces más que el SP. Por lo tanto, bueno, esto deberíamos haber puesto un total return, ¿vale? Para ser ya más certeros. Pero en fin, que al final para lo que sirve, que es un poco comparar, nos vale, ¿no? A la hora de evaluar un sistema, voy a intentar buscar que gane más que el promedio, ¿no? Por así decirlo. Este es bueno, un índice, un ETF mundial, ¿vale? El gris. Y como decía, este es el verde, que es un Eurostoxx, ¿vale? Bueno, pues yo intentaré que mis sistemas al menos estén por encima, no del mejor, sino un promedio de los tres. Bueno, hombre, si ganas más que el mejor de tus índices, pues mucho mejor, ¿vale? Estos sistemas van a largo plazo, ¿vale? A mí, bueno, yo entiendo que a lo mejor a la hora de programar e intentar ganar un concurso, como es el caso, ¿no? De RoboTrader, a lo mejor estos sistemas pues os quedan un poco demasiado grandes, ¿no? Porque hablo de, bueno, de al menos una gestión de 3 a 5 años, puede ser 10, con varios ciclos de mercado, tanto alcistas como bajistas, es decir, se nos va un poquito, ¿no? Pero no dejan de ser, en fin, buenos sistemas y buenas ideas y que a lo mejor aplicar esto en gráficos de minutos, de horas, tal, a lo mejor funciona. Yo no lo he probado, yo ya me quedo al final con, como decía antes, con lo sencillo, lo fácil, lo que me ha funcionado siempre, ¿vale? Desde ya unos cuantos años. Y esto es lo que, bueno, lo que yo he hecho en el fondo de inversión, he llevado a cabo y bueno, la gente pues no es que no se lo crea, pero cuando le dices que usas análisis técnico y cuantitativo, ¿no? Para gestionar un fondo de inversión, poco más que te dicen, venga, anda ya, ¿no? Bueno, los hay cada vez más, ¿eh? Y eso es un poco a lo que tendemos en la industria, ¿vale? Y por eso es tan bonito esta iniciativa de la universidad, porque, bueno, realmente hay gente brillante, que ha pasado por aquí, alumnos por aquí también, que luego los ves a cabo de los años, ¿no? Y están, bueno, bien situados, ¿no? Pues uno tiene, pues que si un Darwin por allí, el otro trabaja en no sé qué gestora, el otro ha hecho cositas. O sea que, bueno, esto yo, vamos, creo que es como cuando estaban los lenguajes de programación, ¿no? Hace ya muchos años, ¿no? Y era incipiente, ¿no? Cómo se iban desarrollando. Bueno, pues esto es un poco igual. Yo creo que las posibilidades son muy grandes. Lo que pasa es que tenemos que intentar tener, bueno, pues programas, por ejemplo, Sammy Broker, bueno, programas que, pues a ver, que nos valgan, ¿no? Para el análisis. Entonces, bueno, yo voy más, vamos a intentar mejorar los sistemas en la parte de estas pérdidas, ¿no? Esas bajaditas, esos drawdowns, esas rachas de pérdidas, vamos a intentar mejorar, vamos a intentar que el sistema me cubra, pues, bueno, pues por aquí, ¿no? Por este entorno, 2011, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020, fijaos, con lo que ha llorado la gente con las pérdidas, ¿no? Del COVID y todo esto, y en mensual, es que, bueno, es que en realidad en la escala mensual, fijaos que no tiene tanto recorrido como otras bajadas. Bueno, a ver, esto es el sistema, tendría que ver, ¿no? Por ejemplo, el índice SP, o sea, se nota, pero bueno, también ha habido otras, en 2011, en fin, que han sido pues similares quizás, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, tenemos memoria frágil y parece, ¿no? Que lo que nos ocurre a nosotros es que no, bueno, esto ha sido lo más de lo más. Bueno, hay que tener memoria y acordarse, ¿no? De que probablemente esto que estás viviendo ahora ya ha pasado 28 veces antes, pero bueno.
Vale, entonces, lo que hacemos a la hora de cubrir, ya hablando un poco más, vamos a meternos en harina. Bueno, si tenemos acciones o exposición a acciones europeas, lo normal sería que cubriéramos con un Eurostoxx a la baja, ¿no? Pues futuros a la baja, inverso de ETF, en fin, lo que sea, CFD a la baja, vale. Si tenemos acciones, pues no sé, tecnológicas americanas, pues tenemos que cubrir con un Nasdaq, ¿no? Es decir, dependiendo de cómo hayamos construido la cartera, ¿vale? Por los sistemas que sean que empleemos, deberíamos de cubrir con esos activos, ¿vale? Concretos. Aquí no vale, ala, cualquier cosa, me cubro. A ver, también podríamos cubrirnos con los más débiles, con los índices más débiles, etcétera. Yo prefiero que la cobertura sea una cobertura real y que se cubra siempre sobre índice al que hacen referencia tus acciones o tus sectores, me da igual, ¿no? Porque es que si no, si nos vamos al más débil, puede ocurrir o llegar a ocurrir, ¿no? Por ejemplo, ahora el más débil es el IBEX, y sin embargo, ahora parece que es el que menos cae, ¿no? Entonces te puede llegar a ocurrir eso. Y entonces la cobertura es menos efectiva. Que no haber cubierto con Nasdaq si teníamos valores tecnológicos, y ese es el que lo está haciendo peor, ¿no? Pues bueno, yo siempre recomendaré que cubráis o que se cubra sobre los índices a los que estás expuesto, ¿vale? Bueno, yo porque hay diferentes maneras también de hacerlo, yo las expongo, luego ya pues cualquiera usa, o sea, puede usar la que quiera, crea conveniente. Bueno, si nos vamos al mensual de la inercia alcista, bueno, es otra manera de verlo, ¿vale? En sectores, en vez de semanal, acciones, ahora nos vamos a mensual, sectores. Bueno, vemos que la curva pues gana un poquito menos, bueno, gana menos que el anterior, pero es un poquito más suave, ¿no? Bueno, otro sistema que tenemos en mercado. A mí me gusta mucho combinar los sistemas. Y a veces me han dicho aquello de, bueno, es que lo mejor sería usar el que más te haga ganar, ¿no? Total, ¿para qué vas a estar perdiendo el tiempo poniendo otros sistemas que ganan menos? Bueno, eso es un error, pensar así. Primero porque no sabes cuál es el que te va a hacer ganar el próximo año. Eso para empezar. Segundo, si haces un estudio y haces eso, que digo de, bueno, el que más gana le meto el doble de lo que metería en el que menos ha ganado, ¿no? Por ejemplo, este año, ¿no? Es decir, hacemos una gestión de esa manera. Que por cierto, eso es lo que suele hacer mucha gente con los fondos de inversión, se coge el que más gana y luego al año siguiente, vaya, es el que menos ha ganado de toda su lista, ¿no? Bueno, es que mucho ojo con hacer eso. Yo con los sistemas siempre trato de que tengan a poder ser el mismo capital, ¿vale? Que esté distribuido y mucho mejor si además está ecualizado la volatilidad, como he comentado al principio, ¿vale? Pero como yo no sé cuál es el que me va a hacer ganar el próximo año, pues yo siempre trato, como digo, de tener un capital similar en todos los sistemas. Bueno, eso está testeado, ¿vale? Me he tomado el esfuerzo, bueno, pues de hacerlo, de hacer el testeo, y efectivamente, es decir, mantener una gestión equiponderada, es decir, cada año, cada 6 meses, vuelvo a distribuir el beneficio que se haya obtenido en diferentes activos que se han cerrado ya, etcétera. Bueno, gana más que premiando al que más ha ganado y quitándole capital al que menos ha ganado, ¿no? Si se supone que son sistemas todos ganadores, ¿vale? Tenemos que partir también de eso. Si todos tienen una esperanza matemática positiva, la mejor manera de hacerlo, como digo, es así. Es decir, que el capital esté distribuido. Y no me importa usar sistemas peores, vamos, que ganen menos, porque luego a lo mejor justo son los que ganan el año que viene, cuando los que se supone que eran mejores, pues ganan menos, ¿no? Hay que combinar sistemas, ¿vale? Pero bueno, eso es hablar un poco de cómo se gana. Estamos ahora cómo se pierde, ¿no? Bueno, otro, por ejemplo, el cupón mensual, ¿vale? Esto es una variante de diferentes índices, ¿vale? Que podemos usar. En concreto, 11 índices tengo ahora puestos. Bueno, yo en mis libros y tal hablo de pues 5 o 6. Esto, bueno, tú puedes ir metiendo más índices. Claro, a medida que le has metido más índices, lo que es la rentabilidad te suele bajar, ¿vale? Pero a cambio la volatilidad que desarrolla, o el drawdown, suele ser menor. Esto llega a un límite en el que ya no por meter más índices, más activos en la lista, ¿vale? Sobre el que aplicas el sistema,
vas a ganar más o te va a dar un ratio CAR frente a drawdown, ¿no? CAR, cuando digo CAR me refiero al acumulado anual, ¿vale? Pues no va a ser mayor, ¿no? Es decir, ya llega un punto en el que no podría diversificar más, como digo, digamos que pierdes menos, o tienes un drawdown más bajo, no. Ya llega un punto en el que ya no se mejora. Y yo me he descubierto que a partir de 12 activos, 12, 15, ya no se mejora, ¿vale? Incluso si me apuran, a partir de 10 ya la cosa, hablo de índices en concreto, de acciones ese límite suele ser 15, a partir de 15 ya el drawdown ya no baja mucho más, ¿vale? Es una curva por ahí, si no recuerdo mal, es la inversa de la raíz cuadrada del número de posiciones, creo que es, la haces y te sale la curva, como a medida que vas aumentando el número de posiciones, digamos que el drawdown prácticamente no baja nada, ¿no? Eh, bueno, eso por cierto, quiero recordar que lo explicaba Oscar Cajigas. Y de hecho, el sistema de Agorero que vamos a ver ahora es de Oscar Cajigas, ¿vale? O sea que, bueno, os recomiendo que lo leáis atentamente, ¿vale? Porque es un maestro en muchas cosas, y desde luego en gestión de capital, vamos, yo tengo unos cuantos libros suyos y bueno, me alegra que sea español, ¿no? Que siempre buscamos cosas fuera, pues bueno, también hay cosas buenas aquí, ¿vale? Os recomiendo su lectura, Óscar Cajigas. Bueno, entonces, venga, vamos un poquito ya a lo que es la gestión del riesgo, ¿vale? Una de las estrategias que yo uso. Bueno, la estrategia que yo uso de agorero se basa en indicadores de amplitud de mercado, ¿vale? El que no lo sepa, la amplitud de mercado, bueno, al final es cuando un índice sube o baja, ya sabéis que puede ser que suba o baje porque simplemente los que más ponderaban han subido, ¿no? Han subido mucho más de los que menos ponderaban y entonces unos poquitos te pueden hacer que, bueno, pues que esa media pues altere, ¿no? Un IBEX 35, por ejemplo, cuando los bancos bajan, pues casi queda igual lo que haga el resto. Ahora ya no tanto, pero antes sí se notaba mucho. ¿No? Da igual lo que haga el resto, que si bajan los grandes bancos, pues ya está, ya el IBEX baja, ¿no? Bueno, para evitar eso, lo que hacemos es equiponderar. Todos ponderan lo mismo, ¿vale? Y entonces, si tenemos 35 valores, pues si uno sube, sumamos 1 a la recta, ¿no? Y si otro baja, pues restamos, ¿no? Entonces, al final es, si subieron 10 y bajaron 20, restamos 10, ¿vale? 10 menos 20 menos 10, restamos 10 a la línea AD, ¿vale? Esto si lo hacemos al NICE, que son pues de 3.000 y pico, eh, bueno, pues se forma una línea continua, ¿vale? Es una suma continua, ¿vale? Es decir, el valor anterior, ¿cuál era? Vale, pues a ese valor le voy a sumar los que subieron y le voy a restar los que bajaron, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos una serie de pendientes, ¿vale? Bueno, esto lo comparamos con el ponderado, el NICE, que es este de aquí atrás, ¿vale? Esta es la AD del NICE y este es el NICE, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, muchas veces esto es como una radiografía, cómo está el mercado por dentro. Si el mercado sube con la mayoría de ellos o de sus componentes subiendo, eso es muy bueno y eso se manifiesta en una línea de que hace nuevos máximos anuales mucho antes que su referencia, digamos, no ponderada, o sea, perdón, ponderada, ¿vale? La no ponderada sería la AD. Entonces, bueno, si logra nuevos máximos antes, eso es bueno. Quiere decir que la mayoría de componentes, pues bueno, de ese índice están apoyando el movimiento, ¿vale? Cuando ocurren divergencias, que es cuando nuevos máximos no son acompañados por nuevos máximos de la AD, ¿vale? Lo marco aquí con el cursor. Bueno, pues esos son problemas, ¿no? Entonces, bueno, por aquí pues suelen terminar impulsos, etcétera. Bueno, esto, claro, así el dato en bruto tampoco dice mucho, cuando aplicamos otros indicadores, digamos que sean los derivados de esa AD, ¿vale? Cuando aplicamos otros indicadores sobre esa AD es cuando ya realmente, bueno, empezamos a ver ya más claro dónde están y cómo están las señales, ¿no? Y cómo se dan, ¿no? Entonces, bueno, esto es a cierre, pues si no recuerdo mal, bueno, cuando haría esa transparencia, no sé si fue a cierre de viernes,
de la semana pasada, ¿no? Sería, bueno, veis como, a ver, hay una pequeña divergencia, por aquí hizo algún pequeño máximo, el AD no, pero es tan pequeña que, bueno, se podría decir que el mercado ha subido con la mayoría de sus componentes. Esto no garantiza que no vaya a haber correcciones, obviamente, ¿vale? Pero sí demuestra cierta fortaleza. Y además vemos el Russell, de hecho hoy creo que era el que más estaba subiendo de los americanos. El Russell es el que tiene los pequeños y medianos. Es otra manera de ver una línea AD, pues si no tuviéramos esta disponible, ¿no? Y sigue manifestando una fuerza, bueno, muy, muy llamativa, ¿no? No es como el Nasdaq, que cada vez le cuesta más y sube menos y luego baja más. Es diferente. Es decir, los valores pequeños y medianos, yo creo que sí que van a tener, y fíjate que se han subido, ¿eh? Pero sí que siguen teniendo potencial, ¿no? Mientras que a lo mejor ya, bueno, estos tecnológicos y tal, quizás van a subir un poco más por inercia que por otra cosa, ¿no? Hay un poco como empujados, porque, bueno, ya la rotación ya estamos viendo cómo está ocurriendo. Pero bueno, eso es otra historia, en fin, ya son rollos que no tienen mucho que ver con los sistemas propiamente dichos, ¿vale? Pero está bien conocer, bueno, por qué pasan las cosas, ¿no? Vale, pues nada, esto es simplemente una explicación para lo que viene a continuación. A ver, lo que buscamos son divergencias, ¿vale? Como decíamos antes, entre la línea avance-descenso, ¿vale? El global del mercado frente al NYSE. Bueno, ¿cómo se busca eso? Aquí es un poco ya, bueno, necesitamos una herramienta matemática, ¿vale? Porque esto de las divergencias, bueno, yo he leído muchas cosas y, vamos, es casi lo más subjetivo que hay en el mundo, ¿no? Eso y los Fibonacci. Los retrocesos de Fibonacci nadie se pone de acuerdo, ¿no? Porque unos empiezan desde abajo, el otro desde arriba, otro en el medio, bueno, en fin, hay de todo, ¿no? Entonces, una herramienta técnica o un sistema no puede ser subjetivo. Es decir, no puede haber dos personas que usen el mismo sistema y uno opine A y el otro opine B. No. Es decir, si es objetivo, no puede haber discrepancias, ¿vale? Y eso el sistema o el robot lo entiende, ¿vale? El robot es objetivo. Entonces, ¿cómo simulamos una divergencia? Bueno, se hace con la regresión lineal, que es la recta que, como veis ahí, une el mayor número de puntos, ¿vale? En una serie de puntos, ¿no? Entonces, ¿qué son esos puntos? Pues esos puntos puede ser, bueno, pues el cierre del NYSE, ¿no? Por ejemplo, pues ha hecho así, pues trazamos puntos. O, bueno, lo que es la línea avance-descenso, ¿no? Las dos series, trazamos una curva de regresión lineal. En este caso, sería primero calcular las 20 últimas pendientes, ¿vale? O sea, sería sobre el incremento, ¿vale? Los 20 últimos incrementos, lo hacemos sobre los incrementos. En este caso, bueno, es un poquitín, es lo que decía de, bueno, a lo mejor es un poquito enrevesado, ¿vale? Pero bueno, son la recta de regresión lineal, ¿vale? De 12 periodos sobre las últimas 20 pendientes, ¿vale? Los últimos 20 incrementos. Bueno, de esta manera, que lo tenéis aquí, por cierto, en código AmiBroker, ¿vale? Pues media moving average de los valores que suben a cierre menos los valores que bajan a cierre, ¿vale? Esta línea de avance-descenso sobre 20, ¿vale? O sea, es decir, hago la media simple de 20 y luego la divergencia que va a ser, bueno, pues la regresión lineal de esa línea D calculada previamente sobre 12 periodos, si es menor que 0, ¿vale? Quiere decir que baja, la curva de regresión lineal baja, y en este caso tendríamos que tener abierto el gráfico del NYSE, ¿vale? Y en este caso la regresión lineal en el cierre, ¿vale? Del gráfico de 12 fuera mayor que 0, es decir, uno sube, el NYSE está subiendo, la curva de regresión lineal, la recta de regresión lineal, perdón, y el otro está bajando. Pues eso es una divergencia. Y aquí no me vale de, no, bueno, es que parece, es que no, es que creo. No, aquí no hay ni creos ni parece. Es decir, o sube o baja, ¿vale? La curva de regresión lineal, la recta de regresión lineal. No hay pareces, ¿vale? Entonces, eso es la definición de divergencia, ¿vale? Y yo os recomiendo que esta idea la uséis en otros desarrollos que a vosotros os hayan ocurrido para ¿no? Pues oye, otro tipo de divergencias, pues entre RSI, yo que sé, MACDs, lo que sea,
y con respecto al índice se hace así, se hace de esa manera, ¿vale? Yo os recomiendo, a ver, podéis variar los periodos en los que la ventana, ¿no? Cogéis el dato, no tiene que ser necesariamente 12 periodos, puede ser más, o las pendientes, por ejemplo, también pueden ser más o menos, en fin, aquí ya, bueno, es un poquito lo que se puede ajustar del sistema, ¿vale? Se pueden ajustar más cosas, ¿eh? Pero bueno, una de las condiciones core o base es esa divergencia, ¿vale? Porque es lo que funciona muy bien, ¿no? Entonces, a la hora de hacer modelos, bueno, pues de sistemas, nos tenemos que basar en una teoría, ¿vale? Y la teoría de las divergencias, a la hora de cubrir, funciona muy bien, ¿vale? La que mejor funciona o que yo he visto es la AD frente al NICE. No me cojáis la AD del Nasdaq, ¿vale? Pensando que, bueno, es que así tengo muchos más. No, porque la del Nasdaq, por el tipo de valores que tiene, son valores que duran poco, la mayoría de ellos o muchos de ellos. Y entonces la AD del Nasdaq vais a ver que siempre parece que baja, ¿no? Pese a que el mercado suba, ¿no? O el Nasdaq suba. Y es por eso, por el tipo de valores que tiene, ¿vale? Entonces el NIS está muy bien porque tiene acciones, tiene también parte de bonos, bueno, de fondos de bonos, de materias primas, de cosas que son interesantes, que le aportan mucho valor, ¿vale? No como el Nasdaq que no aporta nada, ¿vale? Lo digo por eso, porque a veces intentamos hacer más cosas, de más es mejor, ¿no? De, ahora, pues voy a meter, en vez de los 3.800, pues estos, más el AMES, más el de otro lado y el de no sé qué. Y al final hacéis un Frankenstein ahí que, bueno, pues vete a saber, ¿no? Entonces, no hagamos Frankensteins. Yo insisto, podemos usar esta, hay muchas más, pero cuidadito con usar otras que hay que entender al final un poco cómo se forman, ¿vale? A la hora de cogerlas. Bueno, vale, pues esto, en fin, si lo programamos, nos faltaría, hay dos condiciones más en Agorero, estoy hablando de Agorero, ¿vale? Vamos a contar el número de días consecutivos en los que los nuevos mínimos del NYSE fueron 40 o más, ¿vale? Esto es muy importante porque cuando un mercado sigue haciendo máximos y sin embargo hay valores que constantemente hacen nuevos mínimos, cuidadito porque quiere decir que hay algo por ahí que no está funcionando del todo, ¿vale? No todos los engranajes están fluyendo, ¿vale? Hay algunos ahí cuando se atascan y son más de 40 y empieza a sacarte días y días y días de más de 40, cuidado, ¿vale? Entonces, tiene que haber esa divergencia. Aquí está la condición, ¿vale? Puesta. Este es el código NSignal, ¿vale? De donde está el dato, ¿vale? GRLow del NYSE. Evidentemente, si no usamos SSIGNAL, usamos otras cosas, pues tendré el código de la plataforma que uséis, ¿vale? En fin, ahí ya no os puedo ayudar mucho porque ahí ya cada uno pues usará lo que crea interesante, le convenga, etcétera, ¿no? Bueno, entonces yo, en fin, llamo una variable que se llama peligro y lo que hace es el sumatorio de los días, bueno, pues que el cierre de este indicador fue mayor de 40, ¿no? Es decir, y me lo va contando, ¿no? Y si esto es, en 4 días es mayor o igual de 4, lógicamente mayor no puede ser, porque si es en 4 días no, pero bueno, si fuera igual a 4, entonces es cuando peligro se activa, ¿no? Peligro quiere decir, pues eso, peligro. Porque tendríamos que ver, bueno, que se cumpliera la condición de, como digo, de divergencia y de volatilidad que veremos a continuación. Entonces, bueno, todo esto se puede programar, se puede simular. Es decir, aquí, por ejemplo, os he puesto el número de días en el NYSE que los nuevos mínimos fueron mayor de 40, ¿no? Entonces empieza a contar 1, 2, 3, 4. Vale, pues cuando ves más de 4, me empieza a sacar peligro. Esta es la señal de peligro, ¿vale? Lo que pasa es que como no hacía divergencia, el NYSE, pues nada. Aquí, por ejemplo, hubo una señal falsa, ¿vale? Por aquí, ¿eh? Vemos aquí como unos cuantos días, 5 o 6 días que saca peligro, me cubro, me cubro, pongo un stop loss, bueno, pues si me lo saltan, pues fuera, hasta la siguiente señal no volvería a entrar, ¿no? Entonces la siguiente señal se produjo aproximadamente, bueno, con divergencia, ¿vale? Que sería este rojo de aquí. Fijaos que aquí hay un rojo, aquí hay otro rojo. Bueno, esto es bueno, diferentes maneras de combinarlo, luego lo vais a ver. Bueno,
pues nada, justo lo dio pues como 3-4 sesiones antes de lo que veis a continuación, que es la caída del COVID, ¿vale? Bueno, qué casualidad, ¿vale? La verdad es que fue casualidad o no, pero bueno, engancha pues 30 puntos porcentuales, ¿vale? Eso es una barbaridad. Lo normal es que te coja 6, 8 puntos, 5 y ya está, ¿vale? Alguna corrección y luego el mercado, la bolsa siga subiendo. Sería lo normal, ¿no? Pero bueno, como digo, esto pues es una señal que se genera cada 2 o 3 veces al año como mucho, ¿vale? Y, y bueno, es bastante rentable, luego lo vais a ver. Em, Luego, adicionalmente, he comprobado que cuando hay señales de fin de cobertura, que son estos verdes, que también lo veremos, eh, si después de un verde hay otro verde, cuando se produce el verde es interesante, bueno, hacer una cobertura de muy corto plazo, porque suele bajar como 3, 4, 5 puntos, para luego seguir subiendo. Entonces, es una cosa que me he dado cuenta hace poco, ¿vale? Y la verdad es que ha funcionado, bueno, funcionó en esta, lo que pasa es que esta fue de 4 puntos, ¿vale? Fue muy cortita, pero otras veces son de más puntos, 4,5, 5, aquí otro poquito, ¿vale? Es prácticamente, bueno, o sea, menos esta, que es justo la primera, que por eso digo, después de un verde es cuando tenéis que ver si hay más verdes, ¿vale? Entonces es cuando eso se activa, ¿no? Esa pequeña señal, bueno, digamos que es un poco los cortos ya, digamos que pierden el control, ¿no? O sea, es un poco cuando hacen el último empujón, te saca la divergencia verde, esto es cuando la regresión lineal de la D sube, mientras que la del Ni se baja, ¿vale? Están engañando a los bajistas, ¿vale? Ese engaño dura un poquito y luego ya toman el control los alcistas y sube, ¿vale? Bueno, curiosidades. Estas cosas no las vamos buscando y de repente surgen. Y dices, anda, aquí hay un patrón, ¿vale? Un patrón que puede ser, por supuesto, optimizable y que puede ser provechoso, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo he comentado así y a la gente le ha gustado porque, bueno, en fin, sí que veo de vez en cuando la gente me va preguntando si hay algún verde, ¿no? Porque ya sabe que después de un verde, como hay otro verde, pues corrección de corto plazo y luego seguir subiendo, ¿no? Bueno, aparte del rojo. El rojo es mucho peligro. El verde tras un verde es, bueno, que va a bajar un poco, oportunidad de comprar, ¿vale? De esas bajadas me refiero, ¿no? Bueno, vamos avanzando un poquito más. Venga, la volatilidad, ¿cómo la calculamos? Pues sería como el logaritmo del cociente entre el cierre de hoy y el de ayer, ¿vale? Y luego hacemos la desviación estándar, ¿vale? Entonces, desviación estándar del logaritmo del cierre de hoy entre el cierre de ayer. Bueno, esto sería una volatilidad de corto plazo, porque es a 10 días, ¿vale? Y luego tendríamos una volatilidad de más largo plazo que sería a 100 días, ¿vale? Entonces, lo que busco es si la volatilidad de corto plazo entre la de largo plazo es menor a 1,6, 1,6, ¿vale? Que, bueno, de hecho, eso estaba en la anterior transparencia, que es esta curvita rojita que sale por aquí, ¿vale? Cuando baja mucho, la volatilidad aumenta, los rangos aumentan, ¿no? Y entonces, fijaos hasta dónde va el indicador, 2, 3 puntos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que persigo con esto? Que el índice no haya bajado demasiado, ¿vale? Para cuando da la señal. Es decir, claro, es que si da la señal y ya ha bajado mucho, esto va a estar muy alto y entonces ya no me interesa, porque si ya ha bajado, ¿para qué me voy a cubrir? ¿No? Bueno, es un filtro que se activa pocas veces, pero bueno, ahí está. Eh, por lo tanto, bueno, la condición de baja volatilidad será cuando esa volatilidad calculada, como el cociente de la volatilidad de corto plazo entre la de largo plazo, ¿vale? Es menor que 1,6, ¿vale? Es decir, el mercado no ha bajado mucho, ¿no? Entonces, ok, si eso está activado, pues será otro ok. Y otra condición de entrada. Bueno, aquí, por ejemplo, os muestro lo que es la línea de regresión lineal. La curva, bueno, sí, eso es. Sobre la AD, que es la verde, y la naranja es el NICE, ¿vale? Entonces, cuando la verde está por debajo de cero y la naranja está por encima, es cuando hay divergencias entre AD y NICE, ¿vale? Y eso es el momento de peligro, ¿vale? Eso
bueno, pues como habéis visto, se producía en este entorno, que fue una señal falsa. Hay alguna más, ¿vale? Lo que pasa es que no se genera la condición de nuevos mínimos, ¿vale? Entonces, bueno, pues si directamente no sale la señal, por aquí salió la advertencia y bueno, luego bajo, pues ya está. Eso no ha vuelto a pasar, ¿vale? Desde entonces, desde el COVID no ha vuelto a pasar que se hayan cumplido todas las condiciones de agorero y sin embargo sí que ha habido salidas, en caso de que estuviéramos cortos, sí que ha habido condiciones de salida, ¿vale? A continuación, ¿no? Aquellos verdes que veíais aquí, ¿vale? Esos verdes es señal de salida de cobertura, ¿vale? Sale aquí, cuando rebota, no sale en el mínimo, olvidaos de salir en los mínimos, aunque a veces lo ha llegado a hacer, ¿eh? Luego os diré porque hay una condición por ahí de salida que es muy puñetera, porque se activa pocas veces, pero cuando se activa te puede dar una salida en mínimos, ¿eh? Muy interesante. Luego veremos. Entonces, bueno, pues como digo, aprovecha todo esto, una barbaridad. No siempre es así, como ya he comentado. Bueno, pero ya hay que aprovecharlo. Muy bien, entonces vamos a juntarlo todo. Ahora lo completo. ¿Cuándo? Las condiciones de cobertura son señal de peligro, esta es una variable que almacena. ¿Qué almacena? Si tiene divergencia en la D y además hay peligro, que eran los nuevos mínimos mayor de 40 por 4 días o más. Y además hay baja volatilidad. Fijaos que es I e I. Tienen que cumplirse las tres condiciones. Si hay alguna que no se cumple, no es señal de agorero. No me vale eso de, ay, ¿por qué poquito? No. Si no se cumple, no es señal de agorero, ¿vale? Si se dan estas tres condiciones, cubro cartera. Aquí sí que recomiendo, con agorero, sí que recomiendo entre un 35 y un 50% de cobertura de exposición, ¿vale? Calculo la exposición que tengo alcista y me cubro, ¿vale? Me cubro, como digo, un 45, 35, 50, en fin, es que luego ya eso depende mucho, pero con señal de agorero yo os aconsejo que sea algo cercano al 50%, ¿vale? Y le coloco un stop al 1%. Bueno, está así, mucha gente me ha dicho, es que eso es muy poco. Es que te puedes sacar. Bueno, es que cuando se da agorero es que esperas que ya está, que baje. Si no, no te interesa. Por lo tanto, si te pones corto, con los cortos de cobertura y luego sube, no me interesa, porque probablemente ha sido una señal falsa, que luego puede caer, ¿eh? Cuidado. Bueno, pues ya si cae, pues mira, mala suerte, ¿no? Me ha sacado el stop, pues mala suerte, ¿no? Pero no suele ser el caso. Bueno, entonces me pongo corto. ¿Cuándo salgo? Bueno, pues son, en este caso es, en el caso en el que tengamos una divergencia alcista, ¿vale? Es decir, pues que la AD tenga una línea de regresión lineal positiva y en este caso está de aquí, la AD, y el cierre del NICE tenga una línea de regresión negativa, ¿vale? Ocurre eso, cierro. Y cierro al primer precio que haya, ¿vale? No me vale eso de, ay, que voy a esperar a ver si le gano 3 puntos más. No, no os recomiendo que hagáis eso, ¿vale? Y si abre con gap, os coméis el gap, pero intentar, de verdad, ejecutar las señales, porque si no el sistema no vale para nada, ¿vale? Si tienes un sistema y no lo usas, no vale para nada, ¿vale? Bueno, por otro lado, y aquí es donde está una condición que se cumple pocas veces, pero es de las pocas cosas que te puede llegar a sacar justo en el mínimo, ¿vale? De absoluto, de la bajada, ¿vale? Y es cuando el estocástico de 12 días, ¿vale? Sin suavizado, bueno, pues está ahí ese 1, cuando el estocástico, digamos completo, el full, el estocástico de 12 días, es menor que 0,10, ¿vale? A ver, esto fijaos, tiene que cerrar en un rango, o sea, el estocástico va de 0 a 100, ¿vale? Es un poco, a ver, esto es para conocer, ¿no? Los indicadores, el estocástico, el oscilador estocástico. Os recomiendo que lo busquéis por Google, ¿vale? Para ver qué hace, cómo es, pero bueno, básicamente lo que mide es un rango de movimiento de un valor, ¿no? Entonces, y eso como que lo normaliza, ¿no? Entre 0 y 100. Bueno, pues si
Si, por ejemplo, en 12 días tienes una bajadita, ¿no? Y, y va cerrando, ¿no? Como por encima del mínimo, pues entonces el estocástico no va a ser menor que 0,10, pues a lo mejor es 0,30, 0,50, 0,40, ¿no? Por si va marcando mínimos, ¿no? Bueno, cuando ocurre que prácticamente te cierran en el mínimo de la sesión, ¿vale? Te hace una vela ahí negra y cierran en el mínimo, normalmente eso es una señal de que, bueno, ya los bajistas lo han dado todo y ya hasta ahí llega, ¿no? Eso lo hemos visto, si no recuerdo mal, en 2018, a finales, como hizo, yo creo que era, de hecho, Nochebuena, un día de estos. Bueno, la gente estaba fatal porque, joder, el rally de Santa Claus, ¿qué ha pasado con él, no? Bueno, le marcaron ahí, pum, ese mínimo. Y a partir de ahí, de hecho, salió el estocástico, salió la señal de salida de cobertura, porque estaba cubierto, agorero, estaba la señal activada. em, Justo te marca y ya a partir de ahí a subir. Fue todo subida, ¿vale? Entonces, esta cosa que parece una tontería, que se cumple pocas veces, pero cuando se cumple suele ser bastante potente, ¿vale? Entonces yo os recomiendo, en fin, que incluso lo uséis para otros sistemas, ¿eh? Los rangos, de los estocásticos son muy, muy interesantes, ¿vale? A la hora de evaluar, bueno, muchas cosas, ¿vale? El estocástico lo usamos en la línea ADN, que es un derivado del AD, para medir impulsos, ¿vale? Hacemos ahí un promedio, ¿no? De ese estocástico, de esos rangos, ¿no? De la D. O sea que, bueno, es muy valioso y es muy interesante. Por cierto, el estocástico es sobre el NICE, ¿eh? No es sobre la D. Ojo. Si es sobre la D, pues sería una especie de ADN, una suerte de ADN, ¿no? Lo digo por si alguien ya lo conoce un poco de qué va el asunto, el tema, ¿vale? Por eso, porque lo digo porque me lo han preguntado varias veces esto, ¿eh? Del estocástico en el agorero es sobre el NICE. Si el rango del NICE cierra en el mínimo, ya ahí puede ser que ya la bajada esté cerca de terminar, ¿no? O haya terminado directamente. Entonces, bueno, esas son las condiciones, divergencia positiva o que el estocástico, ¿no? Cierra justo en mínimos, o bien el stop loss vaya a subir un 1% después de la entrada, pues me saca, ¿vale? Así funciona el sistema. Entonces es como, bueno, y esto lo tengo a partir de 2010 porque antes no tengo datos de, desafortunadamente no Signal no me da datos de los nuevos mínimos, ¿vale? Bueno, esto podría llegar a calcularlo. Tengo por ahí una tabla que estaba abriendo de Excel, ¿vale? Con datos a partir de los años 65 y en adelante. O sea que, bueno, eso se puede comprobar, ¿vale? Y se puede hacer. Pero, en fin, eh, bueno, yo quería comprar un poco cómo funciona el tema de cubrir cuando el mercado es alcista, ¿vale? Pues ya está. Si es un poco la idea. Hombre, debemos de hacer este estudio 2010, deberíamos de hacer otro 2010 y debemos de hacer, ¿no? En periodos de 10 años a ver cómo ha funcionado. Pero el problema es que muchas veces los indicadores no os creáis que están tan disponibles, ¿vale? Eh, o incluso puede ocurrir que la composición de la propia línea D, como te va variando la composición del NICE, a veces hay que usar indicadores con ratios ajustados, ¿vale? Porque si no ajustas el ratio, puede ser, bueno, que como antes había 3.000 valores menos en el NICE, pues las lecturas, pues en vez de 600, yo que sé, hablo de summation y todo esto, en vez de 600 a lo mejor te da de 300, simplemente porque, claro, no hay tantos valores. Entonces, bueno, esos ratios hay que ajustarlos cuando son datos de hace más de 20 años, ¿vale? Es un rollo, pero, bueno, es la casuística de usar datos, bueno, de querer tener historiales grandes, ¿no? Y hacer el análisis de esos datos, ¿no? Pero bueno, en fin, yo aquí, nada, venía simplemente oye, pues, ¿qué ha pasado en el último periodo alcista? Bueno, pues, eh, a ver, por aquí vemos algunos periodos de bajadas donde veis que, bueno, intenta cubrir, ¿vale? Por aquí cubre una parte, aquí cubre bastante, ¿vale? Luego hay otras caídas que no las cubre directamente, bueno, pues sigue confiando en el mercado. O sea que, bueno, no os penséis que esto pilla todas, ni muchísimo menos. Pero bueno, veis como por aquí va cogiendo, ¿vale? Va ganando, ¿eh? Y bueno, por aquí también. Esta es la que os comentaba de 2018, ¿vale? Fijaos cómo engancha prácticamente desde arriba. Entonces coge esa y luego la siguiente, ¿vale? La siguiente que se dio, pum, ¿vale?
Entonces, claro, como os podréis imaginar, los sistemas que están largos, o de largo plazo, tendenciales, etcétera, se comen todas estas bajadas. Prácticamente todos se las comen, ¿vale? Se comen esas bajadas. Entonces, si yo tengo esto aplicado, voy a hacer que justo este sistema gane cuando los demás pierden. Y me va a venir de perlas, ¿vale? Para cubrir. Y esta es la manera, a ver, más lógica de hacer que un sistema al final acabe ganando pues mucho más que su índice, obviamente, porque batir al índice es difícil. Os he mostrado sistemas que lo hacen, ¿vale? Pero lo normal es que no lo hagan, ¿eh? Entonces, si le queremos vitaminar al asunto, bueno, y la del COVID, aquí tenéis como engancha prácticamente toda, ¿eh? Toda la bajada, pum. Y ahora ya, como no ha habido señal de agorero en ningún momento, pues nada, no ha cubierto, pues ahí está, planito, ahí, sin meterse con nadie. Hasta la siguiente, ¿no? Em, entonces, como digo, esto para combinarlo con sistemas tendenciales es fenomenal, es muy bueno, ¿vale? Entonces, eh, una cosa que no he hecho, pero que debería hacer es, bueno, pues sumar esta equity, ¿vale? No lo he hecho porque, en fin, habría que exportar los datos a Excel, o sea, para hacerlo ya bien, ¿no? Lo he hecho, bueno, ahora lo muestro, ¿vale? Pero bueno, si lo sumas, pues es que, como digo, es que reduces el drawdown, pues es que prácticamente a la mitad de los sistemas que hemos visto. Y si son sistemas que tienen un drawdown entre 15 y 20 puntos, pues imaginaos, en fin, la ganancia, claro, si devuelves menos, al cabo del tiempo se dispara, ¿no? Porque luego vas reinvirtiendo ese beneficio. Entonces, bueno, francamente es muy, muy interesante. Y si hacemos una gestión profesional, es fundamental, ¿vale? Tener un sistema al menos de cobertura. Yo os he traído Agorero, pero hay más, ¿vale? Hay más. O sea que bueno, venga, resultados. Ya vamos a brindar que todos somos ricos. Nada, es broma. Bueno, si combinamos, en este caso es combinar sistemas, ¿vale? No faltaría por añadir aquí, bueno, cuando, pues eso, ¿no? Cuando baja que se cubre el sistema, ¿vale? Faltaría por añadir el sistema de cobertura. ¿Vale? Esto simplemente es combinar los sistemas que hemos visto antes, ¿vale? Copo, bueno, Western WA, Western Alfayate e inercia alcista, ¿vale? Bueno, si los combino, pues al final voy a obtener, bueno, y aquí tenéis los índices, ¿vale? Esta era la presentación, bueno, la transparencia que iba a hacer el año pasado, ¿vale? Y la he traído aquí para que la vierais un poco, pero es igual, ¿vale? Es decir, esto se mantiene con el tiempo. Combinar sistemas ganadores te hace ganar más que el promedio, ¿vale? Insisto, hay que intentar combinarlos de manera que se ecualicen sus ganancias, ¿vale? Cuando uno te empieza a hacer ganar mucho y sale, entonces es cuando distribuyo ese beneficio entre todos, ¿vale? Para repartir ese beneficio, ¿no? Bueno, bueno, casi siempre la combinación es mejor que usar, pues eso, el que más gana, ¿vale? Aquí tenéis, pues eso, uno, dos, tres, cuatro sistemas, ¿vale? El sectores también está aquí. Bueno, y la combinación, pues, en fin, veis que queda claramente por encima de los promedios y, insisto, y esto con Agorero, pues te ahorrarías la mitad de estas bajadas, ¿vale? O sea que, bueno, la curva queda claramente por encima, ¿vale? Tampoco voy a incidir mucho más, esto está bien porque es extensible a cualquier sistema, ¿vale? Y, o sea, que no tiene por qué ser o limitado a mis sistemas, ¿vale? Funciona para cualquiera. Y bueno, y por supuesto lo he comentado. Hay muchas maneras más pues eso, de cubrir. Eh, en fin, hay gente que usa otras medidas, pues eso, summations, otras señales como el Hindenburg Omen, bueno, hay un montón de literatura y de cosas escritas, ¿vale? Pero bueno, la mayoría de ellos
yo ya no sé si me pasa como a las embarazadas que ven embarazadas por la calle, siempre a todas horas. Y me pasa lo mismo porque yo uso la AD y entonces yo solo veo AD y derivados de AD, ¿vale? Pero yo estoy convencido de que hay muchas más otras cosas, ¿vale? Para cubrir. Y, pero bueno, yo lo que conozco es esto, es la amplitud de mercado y funciona muy bien, ¿vale? Entonces yo os lo, os lo recomiendo. Bueno, y esto ya es un poco, a ver, cómo puedo aprender, cómo puedo informarme de estas cosas, métodos, etcétera. A ver, yo tengo publicado, este es uno de mis últimos libros, Advanced Master Trader, donde cuento esto es sobre todo estrategia, gestión de capital también, y un poquito de market timing, que ahí es donde están explicados, digamos, los indicadores de amplitud más importantes, ¿vale? Que podéis usar. Esto es muy completo, ¿vale? Luego ya, a ver, que queréis cosas más concretas, pues Quantonomics es el último que he publicado sobre inercia alcista y percentiles, ¿vale? Y si no, enséñame la pasta, bueno, que aquí no lo he puesto, ese lo tengo en versión digital, ¿vale? Y ahí tenéis mucho más sobre indicadores de amplitud, ¿vale? Bueno, yo sería así lo que, bueno, lo que tenía preparado, ¿vale? Hasta aquí. La idea es que, bueno, preguntéis así, bueno, pues cosas que os interesen. Voy a abrir, a ver, voy a abrir a mi broker, ¿vale? Por si acaso queréis saber alguna cosita más, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando abro a mi broker y quiero mirar a ver, los indicadores, ¿vale? De amplitud, lo que hago es poner bueno, este es el código del NICE, lo pongo en diario, ¿vale? Y ahora voy a vuestras preguntas, ¿vale? Y bueno, por ejemplo, pues me voy, a ver, me voy a la D, ¿vale? Que es esta de aquí. Esta es la que, bueno, os he mostrado que me interesa es que siempre, bueno, que vaya subiendo. Esta es la que, en caso de adelantarse al NICE, que es este que vemos por aquí, pues, oye, pues es una buena señal. Vemos por aquí otras líneas avance de descenso como de los bonos. Bueno, ahora de momento, pues nada, está bajando. Si marca una divergencia, ¿vale? Pues bueno, podríamos empezar a tener cuidadito. Otra línea de avance de descenso que se forma con los nuevos máximos y los nuevos mínimos, ¿vale? Oye, pues como os digo, hay muchas maneras, ¿vale? De interpretar todo esto, ¿vale? Muchos indicadores derivados de que al final es un poco lo mismo, sumar y restar aquellos valores que suben y bajan, ¿vale? Y os lo recomiendo porque al final lo que nos interesa es ver esa amplitud del mercado, ¿no? Que no nos dejemos engañar por aquellos valores que más ponderen, ¿no? Que el árbol no nos deje ver el bosque es peligroso, ¿vale? Entonces, bueno, esta, por ejemplo, esto es el estocástico que os comentaba antes del AD, ¿vale? Entonces, bueno, si está por encima de 80, quiere decir que el AD en un periodo de tiempo, en su rango de movimiento, está por encima de 80 o más. Eso es bueno, ¿no? Eso quiere decir que la mayoría de los valores han estado subiendo, pues eso es lo que marca los impulsos, la teoría de Elliot, en fin, luego hay un montón de cosas ahí por desarrollar, o bueno, que ya están estudiadas, ¿no? Y bueno, por si alguien quiere leer, ¿vale? Pues ahí puede. A ver, como digo, yo en principio es lo que os puedo mostrar. Si tenéis preguntas, a ver, yo encantado de responderlas. Y si no, pues nada, no. A ver, por Sí, las aquí. preguntas las podéis poner en el Sí, chat y las podéis vamos dejarlas en el respondiendo. chat o si queréis activar a alguien el micro y contarme algo. Bueno, simplemente por mostrar, tenéis, por ejemplo, también el ratio put call. Bueno, esto es la media de 10 sesiones del ratio put call, ¿vale? Que muestra pues, el optimismo y el pesimismo del mercado. Ahora mismo estaríamos un poquito en esa fase de exceso de optimismo, ¿vale? Eh, bueno, pues en algún momento esta señal, pues bueno, podría generar una corrección de impulso, ¿no? Pero no más, ¿no? Es decir, al final los impulsos, como digo, se mide por la línea ADN. Ahora mismo estaríamos en un impulso 1, ¿vale? De 4. A ver, por aquí veo
Víctor dice, gracias Javier, ¿qué opinas del World Forward y simulaciones de Monte Carlo? ¿Lo usas en el desarrollo de tus sistemas? Bueno, el World Forward es hacer testeos fuera de muestra, ¿no? Por ejemplo, lo he comentado, te coges periodos de 10 años y los vas poniendo, ¿no? 10 años, 10 años, 10 años, ¿no? Y vas viendo un poco cómo de bueno es tu sistema frente a otros escenarios, ¿no? Porque a veces cogerte los últimos 10 años, pues puede ser insuficiente, ¿no? Eh, entonces, si puedes hacerlo, yo recomiendo que lo hagas, Víctor, fuera de muestra, un World Forward. Y simulaciones de Monte Carlo, no uso porque no considero que sea, a ver, que sea muy aleatorio, ¿no? Esto de Monte Carlo al final es simular, ¿no? Con un periodo de confianza, bueno, hacia dónde se te pueden ir los resultados, ¿no? No, yo no lo hago, ¿vale? No hago Monte Carlo porque no creo que los resultados sean tan aleatorios, ¿no? No es una ruleta que esté ahí dando vueltas, ¿no? Entonces, por eso no uso, no, la verdad que no. A ver, Pedro Serrera me dice, Javier, para operaciones intradía, ¿merece la pena considerar coberturas o es un periodo tan corto que no tiene sentido? Uf, sí, para operaciones intradía ya me parece un poco gore, ¿no? Usar coberturas. Vale, a ver, yo las coberturas las considero necesarias, pues eso, ¿no? Cuando hablamos de periodos, pues de meses, ¿no? De que vas a mantener una posición y no quieres sufrir mucho, ¿no? Esas correcciones. Ya cuando ya hablamos que cierras a final de día, quizás se nos va un poco, ¿no? A ver, Miguel Ángel me dice, al ser este sistema agorero de largo plazo, el número de señales en el backtest es relativamente pequeño. No le quita esto, o no le resta, ¿no? Vale, hacer la estadística. Claro, correcto. Ahí ya, a ver, la manera de obtener más muestras, pues yo te diría que sería eso, ¿no? Cogiéndote una hoja Excel donde tuviéramos más datos y poder extrapolarlo, ¿vale? En principio, yo soy partidario, efectivamente, de usar, claro, rangos muy superiores, ¿vale? 20 años, 30 años, que al final, en fin, tengas 4, 5, 6 mercados entre alcistas y bajistas, ¿no? Sí, entonces, bueno, eso es un problema y deberíamos de, efectivamente, intentar buscar más datos para el muestreo, ¿no? Hacerlo más largo. Pero bueno, yo al final, con Agorero simplemente es mostraros un poco una idea, ¿vale? Que ha funcionado muy bien, pero lógicamente, a ver, nadie nos asegura que esto vaya a seguir funcionando en los próximos 30 años, ¿no? O sea que bueno, ahí tienes toda la razón. En este caso, más datos, pues mejor. A ver, usuario 1 me dice, muchas gracias Javier, ¿con qué instrumentos se haría la cobertura de Agorero? Pues con qué instrumentos depende de con qué productos operes, ¿vale? Es decir, si tienes acciones, lo comentaba antes, si tienes acciones tecnológicas, pues cortos de Nasdaq. Si tienes acciones europeas, pues cortos de Eurostoxx. Si tienes acciones españolas, pues cortos de IBEX, ¿vale? Siempre os recomiendo, insisto, que cojáis aquellos índices para cubrir que sean acordes a vuestra exposición, ¿vale? Porque si os cogéis los débiles, a veces el sentido de las coberturas puede ser complicado. A veces no se obtiene el resultado deseado, ¿vale? Entonces, siempre sobre activos que estéis expuestos, ¿vale? Si alguien me dice, bueno, es que yo solo opero eurodólar, pues hombre, entonces la cobertura del eurodólar va a ser imposible hacerla, ¿vale? Eh, porque no tendrías algo que te compensara que, yo qué sé, que el euro subiera, ¿no? No sé, por ejemplo. A ver, Nuria, con el Excel de Mr. Beer, sí, que es este de aquí, que por cierto no lo he mostrado al final, pero bueno, lo tengo aquí. A ver, por ejemplo, bueno, cuando os decía, a ver, que teníamos datos bueno, del 65 para abajo, no era mentira, ¿vale? Tenemos aquí datos desde el año 70, el NICE, fíjate, fijaos que lo componían muchos menos valores de los que lo componen ahora, ¿eh? Entonces, por eso hay que hacer un ajuste probablemente en esos datos, ¿vale? Si nos vamos a ver, ¿dónde tengo? A ver, aquí estaría Agorero. Nos vamos, pum, 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 pum. ¿Veis cómo aquí vemos que hay señales, ¿vale? De Agorero 84. Tenéis divergencias aquí puestas, los nuevos mínimos. Nos faltaría por marcar lo que sería, que todavía no lo hemos hecho, la volatilidad, ¿vale? Pero bueno, con esta hoja Excel, pues fijaos si podemos mirar datos, ¿vale? Y comprobar si esto que os estoy contando ha funcionado antes o no, ¿vale?
O sea que bueno, muy interesante, ¿no? A ver, por ejemplo, en el 87, a ver, que bajó tanto, ¿no? No sé si era por octubre, ¿no? Bueno, por aquí tenemos algunas divergencias, fijaos. Vale, bueno, esto ya es noviembre. Eh, bueno, esto yo os propongo, efectivamente, que intentéis ver si estas grandes caídas, esos periodos de grandes caídas, digamos que Agorero pues marcó la señal, ¿no? Bueno, pues así lo haríamos, ¿vale? No me he dado tiempo a hacerlo porque al final, insisto, era simplemente para que vierais un poco cómo lo hacemos, pero vamos, aquí hay para investigar mucho, ¿eh? Y bueno, pues igual, este Excel lo ha hecho un tuitero, ¿vale? Y bueno, lo comparte, pues lo comparte sin ánimo de lucro y también espera lo mismo de los demás, ¿vale? O sea que bueno, todo esto es para, oye, pues intentar mejorar, ¿no? Bueno, Alexander Ríos, Javier, a ver, en el caso de mercados europeos, ¿también usas NYSE o usas...? No, uso el mercado sobre el que estudias, ¿vale? Eurostox ante la duda, si luego ya pues tenemos, no, que eso, es que tengo un compendio entre Francia, Alemania y Holanda, yo qué sé. Bueno, pues entonces, o te pones un poco de todo a la baja de esos índices, o si no, Eurostox, es que no te queda otra, ¿no? Y para el cálculo de la línea D o ADN yo no uso, yo siempre uso, esa es una buena pregunta, ¿eh? Yo siempre uso el NYSE, ¿vale? Para calcular ADs y derivados. Porque si me cojo ya Eurostoxx o me cojo otros índices, pues corro el riesgo de señales falsas, poco relevantes, etcétera, ¿no? A ver, Carlos 4 me dice, ¿por qué estás corto en bonos? ¿Te lo indica algún sistema? ¿Qué condiciones se tiene que dar para cerrar la posición? Bueno, en realidad, a ver, no es una señal de un sistema, ¿vale? Pero vamos, y por lo tanto, mi posición en bonos, ¿vale? Por así decirlo, pues no es muy alta, ¿no? Pero bueno, sí, estoy corto, sobre todo por el tema de la inflación, ¿vale? Yo creo que después de un periodo de expansión monetaria tan brutal bueno, que estamos teniendo, pues lo normal es que las rentabilidades de los bonos suban porque la inflación o las expectativas de inflación van a subir, ¿no? Esto ya es un poco, pues a ver, teoría clásica de ciclos, ¿vale? Contra TIEF, etcétera, que bueno, no es sistema puro y duro y por tanto tampoco mis posiciones en cortos de bonos no son muy altas, evidentemente, ¿vale? Porque yo siempre me gusta tener, o sea, que mis razonamientos sean por sistemas, ¿vale? Pero bueno, tengo en torno a 6 puntos porcentuales de mi total, de mi haber, en cortos de bonos, pero por eso, porque yo creo que la inflación va a venir y eso al final, pues lo que hace es que caigan los precios de los bonos o sus rentabilidades suban, ¿vale? Pues eso es lo que busco. A ver, Lolo, me dices, hola Javier, ¿puedes mostrar el Agorero Plus hoy? Eh, bueno, hoy no, porque no tengo datos en tiempo real, me los descargo por la noche, ¿vale? Entonces, bueno, sería este. Fijaos, a ver, os voy a mostrar, por ejemplo, una vez que hay una divergencia, ¿vale? Negativa, porque este está por encima de cero y el verde está por debajo de cero, ¿vale? Todo depende, luego estas divergencias pueden acabar en nada, ¿no? Entonces, tenemos que ha habido un día, es decir, ayer cerró, creo que hizo el NYSE 43 nuevos mínimos anuales, por eso marca un 1 aquí. Si hoy sigue habiendo nuevos mínimos por encima de 40, pues pondrá un 2, luego un 3, luego un 4. Si pone 4, sigue habiendo divergencia y la volatilidad está por debajo de 1,6, pues dará la señal de agorero. Pero eso puede faltar todavía 3 días, ¿vale? Para formarse y suponiendo que se forme, ¿vale? Que luego puede acabar en nada, como estas señales de por aquí, que acabaron en nada, 3 días y luego nada, ¿vale? Faltó el cuarto, ¿eh? O sea que bueno, así está a día de ayer. Hoy no te lo puedo mostrar, insisto, porque no tengo datos de tiempo real en AMI Broker, pero bueno, tampoco lo necesito. Yo tomo las decisiones una vez a cerrar el mercado. Vale, has dicho, Unai me dice, has dicho que para cubrirte usarías cortos en el índice correspondiente a las acciones sí que tuvieras expuesto, eso es. ¿No utilizarías acciones sobre las propias acciones? Bueno, pues me vale también. O sea, ¿cómo os queréis complicar vosotros la vida a la hora de cubrir?
eso ya cada uno, o sea, si tú conoces las opciones y sabes cómo funcionan, me parece perfecto. Puedes usar opciones para cubrirte de esos riesgos en las acciones que lleves. El problema de las acciones es que suelen ser caras, difíciles de manejar, poco líquidas. Entonces, bueno, ahí ya normalmente, digo lo de poco líquidas porque hay otras que no. Entonces, bueno, yo quizás la posibilidad de usar opciones para cubrir ya lo veo como un nivel superior, ¿no? A ver, Albert me dice, ¿cómo funciona la cobertura en Westin Alpha si se van cerrando posiciones? ¿También hay que ir reduciendo la cobertura a medida que nos sacan del mercado? Sí, deberías. A ver, yo en principio, a ver, si te van sacando, es que a lo mejor hablamos de que te quitan, pues no sé, una exposición de 5 o 7 puntos como mucho. Entonces, realmente no es relevante, ¿vale? Pero si lo hiciéramos bien y respetásemos, ¿no?, ese límite del 50% de cobertura, pues es verdad que, oye, si me van saliendo, me van sacando de esas acciones que me están generando riesgo, a lo mejor me estoy pasando de cobertura, ¿no? Y a lo mejor pues iría deshaciendo cobertura. Pero bueno, en fin, yo al final en la práctica, como varía poco la exposición, pues no suelo quitar, ¿vale? Ese exceso de cobertura que puedes tener temporalmente, ¿no? Ten en cuenta que al final una cobertura, cuando baja el mercado y te va sacando de acciones y todo eso, lo vas a agradecer. O sea, la vas a agradecer. Entonces, no es algo que vayas a tener precisamente prisa por quitarte, ¿vale? Entonces, bueno, yo te diría que por comodidad no compenses eso, pero bueno, que lo quieres hacer, lo puedes hacer. A ver, Pepe, Braena, me dices, Javier, ¿tienes backtest de las señales verdes? Me dices, divergencias alcistas entre AD y NICE. No, eso no lo tengo. A ver, porque eso ya sería otro... O sea, esa vuelta de tuerca la he introducido hace poco, ¿vale? O sea, es decir, usar el segundo verde, ¿vale? Pues por ejemplo, ¿no? Esta de aquí. El segundo verde para meter cortos así de corto plazo y luego otra vez para arriba, ¿no? Bueno, aquí tienes otra. Es decir, en cada caso verás que, vamos, es que no falla, ¿eh? Es uno, dos, tres, cuatro casos después de un verde, ¿vale? En el que, bueno, pues el mercado retrocede 4 puntos, 3, 5, por ahí. Es que es entre 3 y 5 y entre 4 y 6 días, ¿vale? Más o menos. A veces un poquito más, pero vamos. Y luego sigue subiendo, ¿no? Entonces, bueno, insisto, eso a lo mejor bueno, habría que verlo, pero no tengo el testeo, ¿vale? Es una cosa que comenté así en petit comité, por así decirlo, y bueno, pues si lo quieres testear, pues eso, remóntate atrás y ve mirando, ¿vale? Bueno, ya está. Lolo me dice gracias y bueno, pues yo creo que, a ver, yo creo que ha estado bien. Hemos estado 1 hora y media. Venga, a ver, ya últimas preguntas. A ver, Pepe, me dices, cuando dices en el segundo verde, ¿te refieres a que excluyes el verde que ha cerrado la cobertura? Claro. Es decir, en este no, en este que cierra la cobertura, que extras rojo, ¿vale? Tienes el rojo, luego verde. No, ahí no. Ahora el siguiente verde sí. El siguiente verde tienes una corrección de muy cortito plazo, ¿vale? Pues eso es aprovechable, ¿vale? Pero es que dura tan poco que bueno, yo pues a veces me da un poco de miedo decirlo, pero bueno, aquí sí que aprovechamos. Bajó ahí un 4%, 3 y pico, bueno, aprovechamos. Y luego, bueno, sigue subiendo, pues ya está. Claro, lo tienes que ser rápido a la hora de quitar eso que has metido en corto, ¿vale? Pero no es una señal de cobertura al uso, ¿vale? De agorero. Esa sí es la grave, esa sí es la crítica, ¿no? El agorero, ¿vale? El resto, pues bueno, son cositas que van surgiendo, sin más. Pues nada, me dais las gracias. Pepe dice, ¿y cómo las quitas? ¿Qué criterio? ¿Después de los verdes? No, el criterio es el que te he dicho. O sea, si baja eso, entre 3 y 5 puntos, o sea, es decir, no hay criterio. Es decir, aquí, oye, pues te hace una vela de vuelta y ya vas en el bolsillo con un 4%, pues ya está, lo aseguras y listo, ¿vale? Yo soy así, o sea, voy así, ¿eh? De vez en cuando sí que me interesa, en el tema del en el fondo de inversión, sí me interesa quitarme riesgos y yo no le hago ascos a estas señales, ¿vale? Es decir, bueno, me quito un poquito de riesgo, oye, funciona, me ha ahorrado perder un poquito, pues ya está. Oye, en cuanto voy con un 4 lo quito y ya está. O sea, es un criterio un poco o temporal o por
directamente un objetivo de 4 o 5 puntos, va que chuta, ¿vale? Pero eso, insisto, verde tras verde. Esto ya es un poco rebuscado y bueno, pues si alguien quiere pasar un poco del tiempo haciendo estas cosas, pues está bien, ¿vale? Porque claro, las señales de agorero son aburridas porque se producen pocas veces y yo lo entiendo. Pero bueno, es que no todas las veces vamos a estar así en alerta máxima, así decirlo, ¿no? Vale, bueno, pues ya está, no hay más preguntas. Eduardo, si quieres tomar la palabra. Bueno, ha sido un Muchas, placer. Sí, ha sido un placer y, oye, que ahí me tienen en el fondo, tienen los libros para consultar. Y bueno, no sé si este año hacéis algún evento en la universidad, Eduardo, de entrega de premios y sí, esto. Sí, intentaremos hacer la entrega de premios en junio. fenomenal. Es el tercer jueves de junio en el Palacio de la Bolsa, si se puede. Si no, pues lo Sí se puede, pospondremos efectivamente. para cuando se pueda. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, simplemente Allí si nos alguien se veremos. anima, exacto, y si alguien se anima a ir y todo esto, oye, pues yo estaré ahí, si, da igual si puedo y tal, y encantado de saludarles a todos. Y nada, ha sido un placer, como siempre. Pues sí, muy buena charla Me alegro. y, y ya suponemos que el año que viene nos inventaremos otra. Sí. Bueno, Muy bueno. bien, Javier. Venga, Pues pues nada, nada, muchas lo gracias dicho. Muchas gracias. a ti.